Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Qué rápido se nos fue el día. Claro que sí. Sean todos muy bienvenidos a la mezcla donde combinamos o donde tratamos de mezclar el buen humor, la historia y la Biblia. Todo para que tú no creas que es en Segunda de Macabeos donde dice... 3.18. ¿3.18? ¿Seguro 3.18? 3.18. Segunda de Macabeos 3.18. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Palabra Sí dice, inspirada. Sí dice, ¿no? Sí dice. Así se me hace que sí. que Habría que sí. checarlo. Recuerdan su desafío. Amigos, un gusto estar aquí con ustedes, Misa. Igualmente. Gerson. Un gusto para Detrás de cámara tenemos a Manuel. Y en la otra camarita tenemos a Lugo. Eso es todo. Sí. Con toda la actitud. Amigos, entramos de lleno. Hemos estado teniendo esta... Me dice señor. Señor Ya, señor es que ya Lugo se es que es casó. casado. Lugo. A ver, bendición o prueba. ¿Qué? Ya lo dijo. Ya lo dudo. Sí, ya. lo dudo. Hemos estado hablando sobre la autoridad o por qué creen en la Biblia, para qué creen en la Biblia. El episodio pasado vimos como que evidencia externa. Gerson les dejó un desafío de que checaran todo lo que querían, que investigaran, etcétera. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, Misa? Vamos a hablar acerca de por qué hay ciertos libros en la Biblia y otros no. O sea, por qué no está como el libro que ahorita acaba de citar Gerson en la introducción. Macabeos, ¿por qué? ¿Por qué no creen en Macabeos y por qué sí en Eclesiastés? ¿Quiénes fueron los Macabeos? Los macabeos fueron un grupo De rock, ¿no? que tenían unos macarrones así en su playera. Los judíos fueron conquistados por los griegos. Antíoco Epífanes conquistó a los judíos, deshonró el templo, etcétera. Y los macabeos fueron un Rebeldes. grupo de israelitas que liberaron a eso. Y de ahí salió el Hanukkah o la fiesta de las luces que se menciona en Juan. Eso nadie se la sabía. Exacto, No, de la hecho, verdad no. De hecho, hay un capítulo de The Chosen que lo explica. Ah, sí. En Los Y Simpsons también hay un corrido alterado que lo explica. Ok, vamos a continuar. Amigos, canon bíblico. Básicamente lo que menciona Misa que vamos a hablar es el canon bíblico. Así es. Cómo vino a ser. ¿Por qué tenemos la seguridad de que... A ver, primero, Héctor, ¿qué es el canon? Una buena pregunta, ¿no lo crees? TikTok. El canon viene de la palabra... La palabra. Aquí a veces hay palabras que no sabemos pronunciar. Gracias. La palabra canon significa regla o métrica o como... Entonces, Sí. el canon bíblico hace referencia como que un grupo de libros que son como que la norma, la métrica. Okay. Entonces, eso es el canon. Nosotros como cristianos protestantes tenemos 66 libros en nuestra Biblia. Ajá. Los cristianos que se denominan católicos tienen un poquito más. Y hay como que más libros así esparcidos, ¿no? ¿Cómo se le llaman esos libros esparcidos? A ver. Es como una maldición o algo así. Se oye raro. Mira, aquí lo escribí. Apócrifo. Apócrifos y Pseudoapócrifos. Se oye algo así como sacados de Harry Potter o algo así, ¿no? Ajá. Entonces, ahorita vamos a hablar cómo la iglesia cristiana, cómo nosotros llegamos a tener esos 66 libros. Pero está buena la pregunta de que, ¿y qué onda con esos libros apócrifos o pseudoepigráficos? Anótenlo, amigos. Ahorita dije pseudoapócrifos. Es que esos son unos más poderosos. Son de esas palabras Sí. difíciles, ¿no? Ajá. Entonces, está, por ejemplo, yo sé que mi mamá no ve los episodios, pero mi ¿te mamá... duele? La verdad. O sea, no por lo que voy a decir. Ok. Mi mamá, el grupo en el que está, cree que el libro de Enoch es inspirado y el libro de Enoch es pura barbaridad. También está el Evangelio según Judas, el Evangelio según Pedro, el Evangelio según Tomás. Entonces, ¿por qué no tomar esos libros o qué nos pueden decir? A ver. El pastor de Hermas, algo así, ¿no? Hay uno. Hay muchos, como mencionas, y todo se remonta a los primeros momentos de la iglesia cristiana, ¿no? Sí. Si pudiéramos como que resumirlo, es que entraron muchas personas de diferentes lugares con sus propias ideas, con sus propias creencias, y que de alguna manera eso se iba a comenzar a
como que mezclar en pues lo que era el evangelio, ¿no? Y pues hubo también como que un despertar de que muchas personas comenzaron a escribir. Y eso produjo que comenzaran a decir de que no solamente en cuestión de las cosas escritas, sino en muchas herejías que andaban ahí rondando, ¿no? De las más como que poderosas, por así decirlo, más peligrosas. Estaba el docetismo, estaba el gnosticismo, todo lo de Marción, ¿no? Y eran muchas ideas que pues tenían una combinación de creencias judías equivocadas o relacionadas con los griegos y toda esta filosofía. Pero eso hizo que pues, los líderes de la iglesia se comenzaran a preguntar, oye, pues tenemos que ir haciendo como que una revisión, ¿no? O sea, vamos a determinar cuáles sí y cuáles no. Entonces, esa es como que la historia corta. Ya. Gerson, tú que hablas inglés y que te aventaste unos libros, unos episodios de Faithful to the Scriptures. Very good, very good. Wow. ¿Qué nos puedes decir acerca de algunos principios que pues la gente en aquel entonces usó para decir, no, pues este sí está bueno, este no está bueno? Okay, hay como que una entrevista que le hacen bueno, no sé si es entrevista, una plática. Una plática que le hacen ¿es pastor, maestro? Es doctor. Cuando hables de él, por favor, levanta el meñique. Di el nombre y luego al final dices PhD. Sí. Okay. Bueno, hay una serie de preguntas que le hacen al doctor John Peckham, PhD. El video se llama Biblical Canon. Básicamente, en una de las preguntas que le hacen es cómo nosotros sabemos que tenemos el canon correcto, o cuáles son las directrices o estos principios que se usan, o que se usaron, pues, para decir, oye, pues este es el canon correcto, por así decirlo. Son dos principios, o bueno, hay... Más o menos. Sí. Más o menos. En lo que respecta al Antiguo Testamento, se usa el principio, ¿cómo se llama? Del profeta. Okay. ¿Principio del profeta? Sí, así le vamos a decir aquí. Principio del profeta, todo lo que... ¿A qué te refieres? Esto a la ley... Isaías 8:20. A ver, para que vean que aquí usamos Biblia también. Sí, vamos a leer, porque en el capítulo anterior no la usamos. Sí, porque era evidencia externa. Sí, cierto. Isaías 8:20. Yo estoy en números, casi llego. Ya estoy en profa. No, pues yo lo leo. Ya lo encontré. Es que yo, la verdad que Isaías 8:20 dice lo siguiente: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mira, yo aquí tengo una nota, aquí en chiquito. Dice sola escritura. Su máquina. Probablemente vayamos a remontar esto. ¿Lo vamos a remontar? De hecho, ese es un principio protestante, pero... es... Ajá. Perdón. Bueno, no sé si vamos a tomar el punto referente a las 5 Tú solas. sácalos. Pero bueno, Mira, aquí somos especialistas en herejías. Tú sácalo. Bueno, pues básicamente sola escritura es uno de los 5 principios que están, o de las conocidas 5 solas. Estas 5 solas fueron empleadas por los protestantes, pues para ir avanzando en el protestantismo, ¿no? Y actualmente pues lo que conocemos como adventismo. Pero básicamente la sola escritura se refiere a que única y exclusivamente la Biblia es más que suficiente para responderla. No libros de Elena G. de White, no comentario bíblico adventista, no comentarios o respuestas del doctor John Peckham, PhD, o comentarios de Héctor en el blog. ¿Quién es ese vato? No sé. Ok, continuamos. El punto es, perdón que te corte así, para regresar al punto, a la ley y al testimonio. Sí. Entonces, estos principios que Gerson trajo a la mesa es de que cuando una persona decía traer nueva revelación, voy a usar esa palabra, nueva revelación, nueva luz, era su luz o su testimonio debía ser de acuerdo a la ley, a lo escrito por Moisés, y al testimonio, lo escrito por los profetas. Es decir, tenía que estar de acuerdo a la luz ya revelada.
si no estaba de acuerdo, ya podías descartarlo totalmente. Y de hecho es bien curioso porque ahí precisamente en el capítulo que se leyó, o sea, en el versículo, el contexto es de que si les dicen de que no preguntaremos a los muertos y cosas así, y ya era de que en la ley se había dicho de que no lo debían hacer, ¿no? Entonces, pues así había, por ejemplo, ahorita que mencionamos de los apócrifos o los pseudoepigráficos, ahí, de hecho, la mayoría que están incluidos en la Biblia católica tienen un propósito de soportar ciertas creencias, ¿no? Como el purgatorio, como ciertas que si no están esos libros ahí, no habría con qué soportarlo, ¿no? Entonces, eso es como que relacionado a lo que mencionas, ¿no? Tiene que estar de acuerdo con todo lo otro que ya se ha dicho. Y el otro que mencionó Gerson fue el principio del profeta, que le llamó, que se refiere a que por ser profeta se le creía. Obviamente después se le pasaba por este filtro, pero por ejemplo, si Moisés decía algo y ya había suficiente evidencia de que era profeta de Dios, era de que pues este vato pues sí, ¿no? Sí rifa. Isaías, Ezequiel, etcétera. Entonces, obviamente se pasaban estos filtros, y también tomando este mismo texto, era a la ley y al testimonio que su vida debía estar de acuerdo a la ley y al testimonio. Sí. Entonces, ese en el Antiguo Testamento, y como consecuencia también en el Nuevo Testamento se usó algo así similar. Ajá. ¿Qué nos pueden decir del Nuevo Testamento? Esto en lo que respecta al Antiguo Testamento, claro está. Pero en el Nuevo Testamento también se usa como que este principio, pero es el principio del apostolado. Lo dijo. Es algo interesante porque el Nuevo Testamento habla pues de Jesús, ¿no? Claro. Prácticamente. Sí, no es que el Antiguo no lo hiciera, pero como que más claramente acerca de la vida, de las enseñanzas, de todo lo que Jesús y pues la iglesia después de alguna forma compartió, ¿no? Acerca de esas mismas enseñanzas. Entonces, como alguien que no había estado cerca ni de Jesús ni de los apóstoles, iba a tener algo que decir, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí cartas, libros, el libro de Lucas, el Evangelio y Hechos, escrito por el médico Lucas, que pues era de un origen gentil. Entonces, pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? No es apóstol. Ajá, no es apóstol. ¿Por qué entonces sí se acepta? Bueno, tenía una relación muy cercana con Pablo, y pues Pablo también pues tenía este apostolado que Jesús mismo le había dado, ¿no? El mismo Pablo es un ejemplo de esto, ¿no? Que pues sus cartas están prácticamente más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, después de que los apóstoles fueron muriendo, pues tenían que ver como que seguir una línea, ¿no? De que sí habían estado relacionados con los apóstoles o los mismos apóstoles lo habían escrito, ¿no? Y pues ese era uno de los principios, ¿no? De hecho, ahorita que mencionas eso, hay un texto en Pedro, lo estoy buscando aquí, lo voy a poner en pantalla, donde Pedro dice que los escritos de Pablo son difíciles de entender y que muchas personas los tuercen para perdición. Pero el punto que quiero tomar de ese texto es que Pedro, el apóstol Pedro, dice: tuercen los escritos de Pablo y las escrituras. Ajá, como las otras escrituras. Ajá. Entonces, iguala a los escritos de Pablo con lo que ellos consideran las escrituras, que es el Antiguo Testamento. Entonces, aquí se ve bíblicamente que el principio del apostolado, lo que menciona Misa, lo que menciona Gerson, es válido. No lo estamos inventando. Y pues ahí va implícito, ¿no? Lo que mencionaba también al principio Gerson, que era de que no se iban a sacar algo de la manga, ¿no? De lo que ya estaba en el Antiguo Testamento, porque incluso lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento, ellos no lo escribieron pensando que iba a ser palabra de Dios. Entonces no fue como que Juan dijo, voy a escribir el Evangelio para que esté en la Biblia. O sea, no. Para ellos su Biblia era el Antiguo Testamento. Incluso cuando Pablo se refiere ahí en su carta a Timoteo, ¿no? De que toda la Escritura es inspirada por Dios, y que ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, se refiere específicamente al Antiguo Testamento. Entonces, lo que ellos estaban escribiendo estaba relacionado con esta revelación que ya tenían esos libros de los profetas, de la ley de Moisés. O sea, todo eso estaba relacionado con eso y con las enseñanzas de Jesús, ¿no? Que pues era prácticamente eso, es una de las como que pruebas, parte para ver si iba a estar dentro de eso que ellos estaban considerando como la palabra de Dios, ¿no? Ya.
Y esto que mencionan los dos levanta la pregunta de que, te lo creo, se juntaron y sí era inspirado, etcétera, te lo compro. Pero luego ahora yo cómo sé que no me lo cambiaron, cómo sé que se mantuvo, cómo tengo esa seguridad. Es una muy buena pregunta. Y quiero sacar un pequeño... Ya no sé ni dónde lo dejé. A ver. Se le perdió su libro. Voy a ir por mi libro. No puedes. Corte. De la Biblia. Respecto a esto, hay algo interesante de todos los como que copias o manuscritos que hay acerca del Nuevo Testamento, ¿no? Ahorita hablabas de la fiabilidad o de cómo podemos creer en que realmente el Nuevo Testamento de que pues sí es lo mismo, ¿no? En cuestión de documentos antiguos hay dos cosas como que les dan un valor, ¿no? El número de copias que hay y qué tan cercanas son al original. Y pues el Nuevo Testamento es especialista en esto, ¿no? Porque hay unos 5.400 manuscritos griegos que apoyan al texto original y más de 19.000 manuscritos o traducciones de otros idiomas. O sea, hay 5.400 que son escritos en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, y hay 19.000 manuscritos que son escritos en otros idiomas, ¿no? Y esto es un punto a favor, ¿no? Del Nuevo Testamento, porque hay una buena cantidad de material, de copias acerca de esto, ¿no? Y respecto al otro punto de qué tan cercanas son, bueno, pues estuve investigando un poco y el documento más cercano a la fecha en la cual se escribió es un pequeño fragmento del capítulo 18 del Evangelio de Juan, que está fechado más o menos por ahí del año 120 al 150 después de Cristo, y el Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente entre el 60, no 90. Entonces digamos que hay una cantidad muy cercana al original, ¿no? Estamos hablando de que aunque es un pedacito o un fragmento, son solamente unas cuantas décadas. Y eso es una evidencia pues muy grande, ¿no? Pero no solamente podemos hablar acerca de este pequeño fragmento, sino que hay también algunos otros. Otro fragmento que es muy interesante, que habla acerca de algunos de los escritos de Pablo incluso, son los papiros de Chester Beatty, que se cuenta de una serie de documentos en los cuales hay textos del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento, y menciona aquí que una persona que se llama Wilken afirma que el manuscrito que contiene las epístolas de Pablo proviene alrededor del año 200 después de Cristo. O sea, estamos hablando de que las epístolas de Pablo igual comienzan por ahí del año 50 después de Cristo, pues lo matan más o menos como en el 64 o algo así. Entonces, durante todo ese tiempo, para el 200 estamos hablando de que pues es muy poco, ¿no? 150 años de una a otra, ¿no? Y esto hace que la brecha que antes se creía que se tenía de los manuscritos o de lo más cercano, que creían que eran muchos años, sea cada vez más pequeño, ¿no? Yeah. Y ahorita nada más para ponerlo en perspectiva, dices 60 años, 200 años. Con textos griegos que no... La Odisea de Homero y todo ese tipo de literatura... la copia son de que 400 años, 600 años, o sea... y nadie los cuestiona. Exactamente. Entonces la Biblia se lo lleva de encuentro. La verdad. Y en cuestión de... Ya solamente voy a hacer un último comentario, pues para ir mencionando, porque hablamos acerca, por ejemplo, del Nuevo Testamento, pero ¿qué hay del Antiguo Testamento, no? O sea... ¿Qué nos puedes decir? Hay algunas cosas que nos ayuden a acercar esa brecha en la cual, pues, sabemos que el primer libro escrito, o los primeros del Antiguo Testamento, es el 1500 antes de Cristo, ¿no? Entonces, estamos hablando de más de 3500 años de nuestra época actual, ¿no? ¿Cuál es la copia más o de las más cercanas que existen respecto a esto, no? Fíjate, bueno, eso coméntalo tú, porque no quiero que se me olvide lo de los masoretas. ¿Tú
lo tienes ahí en... Sí. Una de las versiones más importantes o que tuvieron como que más peso, y ahorita vamos a hablar acerca de eso a lo mejor más a fondo, fueron los rollos del Mar Muerto. Pero quiero hacer una mención que es algo muy importante, que tiene que ver con cuánto era lo que antes se conocía o que era como que lo más cercano a lo que después fue los rollos del Mar Muerto. Dice que la primera Biblia en hebreo fue publicada en 1526 a partir de un texto tomado de manuscritos hebreos, de los cuales el más antiguo tenía fecha en el 916 después de Cristo. O sea, 916 ya había pasado un montón, ¿no? O sea, ya habían pasado más de 2000 años de que eso pues había existido, ¿no? Pues si hablamos del primer libro, aún incluso de los últimos del Antiguo Testamento, que podríamos pues decir de Crónicas o alguno de estos, ya incluso eran demasiados años, ¿no? Que esto expresaba o hacía que las personas tuvieran ciertas dudas de decir, bueno, pues, ¿cómo podemos confiar en que no hubo todas estas modificaciones y así? Pero antes de pasar a hablar de este descubrimiento tan importante de los rollos del Mar Muerto, cuéntanos un poco acerca de los masoretas y toda esta conservación. Hay cuenta... la secta o los masoretas eran un grupo de judíos que, si ustedes lo googlean, básicamente les va a decir que se dedicaban a copiar la Biblia, a preservar la Biblia. Ya lo hemos mencionado un poco. Fueron los que le pusieron las como por así decirlo, vocales, ¿no? Al texto. Sí, hemos estado mencionando que antes era tradición oral. El hebreo antes no tenía vocales, eran puras consonantes y pues era imposible de leerse, ¿no? Entonces al irse perdiendo la tradición oral, hubo personas que pues empezaron a escribir esto, que fue los originales, ¿no? Como los llamamos. Sí. Y este grupo de los masoretas tomaron como una tarea sagrada preservar eso, porque se escribía en papiros, pero pues se gastaba. Se gastaba, entonces copiaban. Entonces, a través de pues sí, gracias a los judíos, básicamente, al legado de los judíos, tenemos esa preservación del Antiguo Testamento. Y podemos estar seguros de su autenticidad. Por ahora se mencionan los rollos del Mar Muerto. La verdad. Que los rollos del Mar Muerto cuenta la leyenda que... No, esto sí es real. Cuenta la leyenda que un niño en la sección de Qumran está el Mar Muerto y al ladito está Qumran. Un pastor beduino estaba aventando piedras, ¿no? Típico Gerson. Y pues había cuevas y las aventaba. Entonces de que tira una piedra a una cueva y se oye que truena un jarrón. Y el de que pues... O sea, estamos en una cueva. Entonces de que va y ve muchos jarroncitos. Y ve que dentro de los jarroncitos había rollos. Entonces de que pues ya cae toda la ley. Todos se lo checan y son... los rollos del Mar Muerto son pedazos de Isaías, pedazos del Antiguo Testamento, que los checan con lo que tenemos ahora y cuadran. Sí. No recuerdo la datación, no sé si la tengas ahí. Esto fue descubierto en 1947. Ya. Y pues es algo muy, muy importante porque estaban casi todos... O sea, pedazos, no completos, ¿verdad? Pero había pedazos de todos los escritos del Antiguo Testamento, a excepción de Esther y Nehemías. Y cuadraban. Y cuadraban. Y más que eso, es impresionante como que la datación o el tiempo en el cual muchos de estos fueron fechados, que la mayoría están de los más importantes. Por ejemplo, el de Isaías es uno de los que está más completos, que es aproximadamente en el siglo II antes de Cristo. Y pues si recordaban lo que ahorita les había mencionado, lo más cercano era en el 900, quién sabe qué, después de Cristo. O sea, es una diferencia abismal. Claro. Pero a pesar de todo eso, tanto ese del 900 como los del siglo II antes de Cristo, había, adivinen qué. ¿Tú qué piensas? ¿Grandes diferencias? ¿Pocas? ¿Muchas? ¿Quién da más? Pues yo digo que más o menos. Pues déjenme les digo, amigos, tú no contestaste, pero... estaba pensando en comida. Ok, muy bien.
Pero no había grandes diferencias. Eso es algo impresionante y eso fue lo que concernó a muchos estudiosos, ¿no? Que pues los críticos decían de que de seguro está bien cambiado y que no sé qué. Entonces, incluso especialistas en el libro de Isaías se quedaron así con el ojo cuadrado. Así que bien bañado. Pero, o sea, fue algo muy, muy importante porque eso se apoyó el hecho de que había una conservación del texto, que si bien había unas pequeñas como que diferencias o cosas así, no eran significativas o afectaban el mensaje. La Netflix. Bueno, amigos, pues creo que básicamente, como dijimos en el episodio pasado, hay más evidencia. De hecho, si tienen dinero pueden ir a estas bibliotecas importantísimas del mundo y ahí tienen pedazo, ¿no? O sea, si no saben leer, pues no lo van a entender, ¿no? Pero se va a ver chido y te puedes tomar una foto. Se va a ver chido en el Instagram. Ajá. Claro. Entonces, como el mismo desafío de la vez pasada de Gerson. ¿Cuál fue, Gerson? A ver. Las lagartijas, ¿no? Sí, también. No, el desafío era que los invitamos, los desafiamos a que no se quedaran con lo que están escuchando aquí en la mezcla, de que lo saquen como un argumento para que alguien que le dijo, pero a ver, argumentando lo que dijiste. De que, no, déjame te paso un video. Así que estás discutiendo con alguien por WhatsApp, déjame te paso un video. Y es bueno que no que lo sepan de primera mano por nosotros, sino que lo confirmen, que lo comprueben. Que vayan a internet o a la Biblia o algún... Wikipedia es un confiable. Sí. Pero vayan, investiguen, analicen, critiquen o juzguen por ustedes mismos lo que están investigando. Claro, también teniendo en cuenta la dirección del Espíritu Santo. Hombre, eso es bien importante, ¿no? Porque tanto en lo que vimos ahorita con los rollos del Mar Muerto, como en lo que se decidió como iglesia, ¿no? En el Nuevo Testamento de cuáles sí y cuáles no, podemos ver la dirección que ha tenido Dios, ¿no? Con su palabra y cómo nos lo ha preservado para que pueda ser hoy útil también para nosotros, ¿no? La neta. Gerson, ¿a qué te refieres con la dirección del Espíritu Santo? Oren cuando vayan a investigar. Sí. Rompió la cuarta pared, Otto. Entonces, amigos, pues algo más que decir. De mi parte, no. Investiguen, chequen. Si no quedó claro, vuelvan a ver el video. Ajá. Pongan las preguntas aquí en los comentarios. Y pues nada, amigos. ¿Algo que agregar? ¿Todo bien? Yo soy Héctor. Yo soy Gerson. Y yo soy Misa. Nos vemos. Cuídense mucho. Está como que medio chafa.